Hola a todos, mi nombre es Paula Fajardo, curso el segundo F1 y hoy les voy a presentar un ejercicio de circuitos eléctricos. El objetivo es realizar un video tutorial en el cual se plantee un ejercicio acerca de circuitos eléctricos y donde se puede evidenciar de forma clara los pasos que se deben seguir para poder resolverlo. Nuestro ejercicio a resolver es el siguiente. Calcular la resistencia total o equivalente, intensidad total, intensidades parciales y voltajes parciales de cada resistencia. Procederemos a analizar nuestro ejercicio. Tenemos un circuito mixto, puesto que consta de circuitos en paralelo y circuitos en serie. Tenemos también los valores de cada resistencia parcial y un voltaje total de 6 voltios. Lo primero que tenemos que hacer es sacar una resistencia total 1,3 y una resistencia total 6,7, de tal manera que nuestro circuito quede simplificado a un circuito en serie y sea más fácil encontrar el valor de la resistencia total. Entonces, resistencia 1,3. Como es un circuito en paralelo, se aplica la siguiente fórmula. 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 y más 1 sobre resistencia 3. Se reemplazan los datos y nos queda igual a 1 ohmio. La resistencia 6,7 sigue el mismo procedimiento, puesto que también es una resistencia en paralelo, y nos queda a 8 ohmios. Para sacar la resistencia total, se tiene que sumar las resistencias parciales, es decir, resistencia 1,3 más resistencia 4 más resistencia 5 más resistencia 6,7 y más resistencia 8, y nos da un valor de 23 ohmios. Para sacar la intensidad total, se debe dividir el voltaje total sobre la resistencia total. Reemplazamos los valores en la fórmula y nos queda igual a 0,261 amperios. Como tenemos un circuito simplificado a un circuito en serie, la intensidad total se mantiene en todo momento. Es decir, la intensidad total es igual a la intensidad del conjunto 1,3, a la intensidad 4, intensidad 5, intensidad del conjunto 6,7 y a la intensidad 8. Y nos queda de la siguiente manera. Aún nos quedan como incógnitas la intensidad independiente 1, 2, 3, 6 y 7, que más adelante hallaremos sus valores. El voltaje parcial. Para sacar el voltaje parcial se necesita utilizar la fórmula de voltaje igual a intensidad por su resistencia. En este caso, voltaje 1,3 es igual a la intensidad 1,3 por resistencia 1,3, que nos da un valor de 0,261 voltios. El mismo procedimiento se realiza para encontrar todos los voltajes y nos queda voltaje 4 igual a 1,305 voltios, voltaje 5 igual a 1,305 voltios, voltaje 6,7 igual a 2,088 voltios y voltaje 8 igual a 1,044 voltios. Anteriormente, el circuito se simplificó a un circuito en serie. En este caso, debemos volver a nuestro circuito mixto, que consta de circuitos en paralelo, puesto que en este tipo de circuitos el voltaje se mantiene. Es decir, el voltaje 1,3 es igual al voltaje independiente 1, al voltaje 2 y al voltaje 3. De igual manera, el voltaje 6,7 es igual al voltaje 6 y al voltaje independiente de 7. Con estos conocimientos podemos ya sacar las intensidades parciales faltantes, con la fórmula de intensidad igual a voltaje sobre resistencia. En este caso, intensidad 1 es igual a voltaje 1 sobre resistencia 1, y nos da un valor de 0,1305 amperios. Lo mismo se realiza para sacar todas las intensidades, quedándonos intensidad 2 a 0,0435 amperios, intensidad 3 igual a 0,087 amperios, intensidad 6 igual a 0,174 amperios e intensidad 7 igual a 0,087 amperios. Todas las intensidades parciales nos queda expresada en la siguiente tabla. Ahora, para comprobar que tanto intensidades parciales como voltajes parciales son correctas, se necesita hacer la comprobación mediante el cálculo de la potencia.
Esta potencia se calcula de dos formas. La primera es con la suma del producto de cada voltaje por intensidad parcial o con la fórmula directa de voltaje total por intensidad total. De las dos maneras, el resultado nos tiene que dar el mismo. En este caso nos queda 1,6 vatios y 1,6 vatios. Esto quiere decir que nuestro ejercicio está resuelto correctamente. Eso es todo. Muchas gracias.